Uno de los principales sectores afectados durante la pandemia ha sido el sector convencional de los hidrocarburos, ¿no? Aquel que acaso ha tenido que sobrellevar la baja sustancial del precio del crudo durante la pandemia, ¿no? El derrumbe mundial del mercado y cómo esa caída de precios también impactó en, bueno, problemas mayores, en desafíos mayúsculos en cuanto a la optimización del gasto, de las inversiones. ¿En qué tan lejos queda el nivel de recuperación de inversiones con la debacle del precio del crudo? Bueno, ese mercado comienza a revertirse, esa situación comienza a revertirse. El mercado de los convencionales también encuentra alguna que otra oportunidad en este incipiente repunte de la demanda interna a nivel local, a nivel mundial. El empuje de precios ofrece otro tipo de factores, de alternativas y de estímulos. Vamos a analizar entonces con Mauricio Russo, gerente de Oilstone, bueno, una empresa que tiene bloques en la cuenca neuquina, que nos da su mirada respecto a la actualidad del sector petrolero, del sector gasífero. Ustedes saben, hay discusiones también en ciernes, proyectos de ley que incentiva al gobierno nacional. Bueno, queremos saber cómo ve Oilstone también la situación de la coyuntura actual del mercado de los hidrocarburos. Bueno, en esta siguiente entrevista que compartimos con todos ustedes también en Plus Energético. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos, por poder analizar un poco del mercado petrolero y bueno, la particularidad de Oilstone. Así que bienvenido a Plus Energético, muchas gracias por este tiempo. Hola Fernando, muchas gracias a ustedes por el contacto, un gusto poder estar conversando un ratito con ustedes. Bien, bueno, te propongo analizar primero el escenario, ese peor escenario del que comenzamos a ver algún tipo de salida. Bueno, vos me dirás cuál es la particularidad de Oilstone en algunos instantes, pero digo, ¿qué estuvo pasando en el primer tramo del año? Ese momento de repunte de precios, de repunte de la producción, de la llegada de las vacunas a nivel mundial y el impacto económico. ¿Cómo están atravesando ese contexto o esa salida eventual de un contexto muy complicado como el que estuvimos atravesando en el arranque de la pandemia? ¿Qué nos podés decir respecto de eso? Bueno, por suerte las cosas están pintando mejor, hay un horizonte mucho más atractivo de lo que era a mitad del año pasado. A mitad del año pasado, por nuestra ubicación geográfica, nosotros somos YPF dependiente de la refinería Plaza Huincul, toda nuestra producción iba para ahí y de un día para otro no poder entregar producción fue un escenario extremadamente complicado, que gracias a Dios la parte positiva es que nos permitió abrir nuevos mercados. Entonces hoy 2021 te diría que estamos con nuevos clientes, con nuevos mercados, salimos a través del VAL a otros clientes y eso nos permitió reposicionarnos, primero comercialmente, y también tener distintas alternativas de comercialización. El escenario de precios está muy bueno, excepto que hoy nos cayó $10 por el tema de OPEP, puntualmente estamos de 78 más o menos que estaba el precio del Brent, claro. Se fue a 68, pero más allá de eso, que no tiene impacto directo en el mercado local, porque hoy estamos topeados en un Brent en alrededor de los $60, con un neto de 52, 53, son precios que para este tipo de campos son muy atractivos y permiten hacer mucha actividad. Desde el punto de vista de gas, también como consecuencia del plan gas AR, hubo un incremento de precio que llegó más o menos al promedio año a $3.50. Nosotros no participamos de ese proceso del plan gas AR, pero obviamente los precios fueron acompañando a los precios presentados por las empresas que sí se presentaron, y un precio promedio anual de $3.50 también permite en nuestro tipo de compañía de campos maduros hacer mucha actividad de workover, reparación y en algunos casos perforación de pozos, que son precios que sí permiten actividad. Se entiende, se entiende. Dame un segundito, chicos, escucho mucho ambiente, por las dudas les aviso. Bien, ese escenario actual, decías, nuevas oportunidades de negocio, nuevos clientes, básicamente es el downstream demandando un poco más. ¿A eso te referías en el mercado petrolero, digo? Sí, el downstream ya hoy te diría que está muy cerca de los niveles prepandemia en lo que hace a demanda. También hay una ventana de exportación que hace que también hay mucho crudo, parte del crudo que se está exportando, pero principalmente en lo que nos permitió a nosotros salir de la dependencia de YPF, claro. Plaza Huincul, que es donde están todos nuestros yacimientos,
y poder vender a través de Oldelval a otros clientes tipo Action o otras refinerías, incluso refinerías Refipymes que hay en la zona de Neuquén que estamos abasteciendo. Claro. Bueno, mencionabas, aludías a la coyuntura de precio, bueno, este escenario inusual y modificado de manera abrupta, si podríamos decirlo así, digo, respecto a la disparada de precios del Brent a nivel mundial, siempre teniendo en cuenta que es un indicador o que es un parámetro global que tiene su incidencia de un modo diferente en Argentina respecto a los niveles de comercialización de un barril en Argentina. Digo, eso por un lado, digo, me imagino que, bueno, un alivio adicional respecto a esa peor coyuntura de abajo de 20 a nivel mundial el año pasado, el mercado colapsado. ¿Cuáles son las particularidades de los bloques que administra Oilstone relacionados al precio? ¿Qué es rentable, qué no es rentable? ¿Y cómo se las ingenia de una empresa independiente como ustedes, que tiene una incidencia importante en ese sector, en el sector convencional, en áreas marginales incluso? ¿Cuál es el desafío en una brecha de precios tan amplias, en escenarios económicos complejos como el que estamos viendo? ¿Cuál es la clave para hacer sustentable una cuota de negocio que, bueno, cierre, ¿no? Sí, en realidad nuestro desafío, te diría, está en dos grandes pilares. Por un lado, el control del OPEX. En este tipo de campos es clave tener el OPEX muy controlado y trabajar día a día en el OPEX, en la eficiencia del mismo, ¿no? Ser muy prolijos en el día a día para marcar cada una de las cosas de los campos y tenemos un análisis muy detallado campo a campo de qué es rentable y qué es no, y qué se puede hacer y qué no, y mucho control sobre eso. Eso por un lado. Y el otro gran pilar es el tema de estar constantemente arriba de la producción, digamos, ¿no? El control de la pérdida de producción en este tipo de campos es muy importante. Entonces, constantemente pozo que se cae, equipo de pooling que va a levantarlo, bomba que se complica, se cambia. Nosotros movemos mucha agua, más del 96% de lo que se produce es agua, con lo cual tenemos un gran movimiento de energía, y ahí también nosotros generamos energía eléctrica para todo lo que es movimiento de campos. Entonces también estamos constantemente optimizando todo lo que es el proceso de generación. Y otro gran tema que hemos hecho este año, porque tenemos una producción importante de gas, es todo el tema de compresión. Nosotros cuando compramos los últimos campos a YPF teníamos muchos proveedores de compresión, unificamos todo, optimizamos equipos de compresión, metimos todo a una misma tecnología, y eso hace también mucha eficiencia y control de la producción. Ahí están los dos pilares. Control de la producción y OPEX para nosotros es clave para poder mantener un nivel constante de producción. Mauricio, la situación ¿ustedes están incursionando o están previendo alguna alternativa de polímeros, de recuperación terciaria, secundaria? ¿Les interesa esa brecha también del negocio? ¿Lo están implementando como una opción de hacer rendir más esos campos productores? Sí, producción secundaria, en el caso de Cerro Bandera y de algunas otras concesiones que tenemos, ya está implementada la recuperación secundaria, se reinyecta. Obviamente es una recuperación secundaria que es muy antigua, con lo cual todo el trabajo que estamos haciendo de ingeniería es el rediseñamiento de todas las mallas para hacer esa optimización de la recuperación secundaria. Todavía queda mucho por hacer en secundaria, y en lo que hace terciaria, que es polímeros y demás, sí estamos trabajando con alguna compañía haciendo algunas pruebas piloto, pero te diría que todavía tenemos mucho por caminar en secundaria antes de empezar con proyectos en firme de terciaria. Pero sí, estos campos obviamente van hacia eso, ¿no? Una vez que la primaria le declina, secundaria, y después secundaria, iniciar terciaria. Claro. Caractericemos, por favor, la producción actual. ¿De dónde vienen en los últimos años en materia de producción de crudo? ¿Cuál es la cota que se fijan en el corto plazo, digamos, en esta coyuntura de precios? Un poco conocer de primera mano la situación de la producción de Oilstone. Hoy te diría que estamos en un nivel de producción de 270 metros cúbicos días de petróleo, tratando de cerrar el año en el orden de los 300 metros cúbicos día. Estamos con un equipo haciendo actividad de workover.
Y en lo que hace a gas natural, estamos de producción rondando el 1.000.000 de metros cúbicos día, pero después descontado todo el consumo de compresión, de generación y demás, estamos en inyección alrededor de 850.000 metros cúbicos días de gas. Ese es el nivel de producción que esperamos terminar este año, en orden de 300 de petróleo y de 850 de inyección de gas natural. Mauricio, se viene hablando de este marco normativo de ley de inversiones para el sector petrolero, este debate que estaría llegando al Congreso en los próximos días. Cada tanto hay un proyecto en danza, tanto como para el gas como para el crudo, que vuelve a tomar entidad. Se cree que en los próximos días estaría llegando ese plan de incentivo del sector hidrocarburífero para el desarrollo de inversiones. ¿Pudiste verlo? ¿Qué opinión tenés respecto a eso que se está proponiendo, a los papers que están trascendiendo? ¿Cuál es tu posición y tu mirada respecto a ese marco regulatorio? Sí, convengamos que no ha habido una distribución oficial de las versiones. Hay versiones que circulan, no sé cuán fidedignas son para tomar una posición. Personalmente, esto de las curvas base, las curvas incrementales, si incrementás más que esto te doy este cosito y si no, lo otro, no las comparto en absoluto. Ya ha habido casos, programas que se basan en curva base incremental y entonces al incrementarlo premio, ¿no? Y la verdad es que no le vemos, yo personalmente no comparto ese tipo de regulaciones. Cuanto más intervenido está ese tipo de mercado, más difícil es. Aparte, todo este tipo de programas duran mientras se cumplan. Después, cuando se empieza a complicar, o los pagos, o los reconocimientos, o los permisos de exportación, etcétera, etcétera, se bastardean, y la verdad, lo que necesita esta industria para recibir inversiones es la desregulación y la menor intervención posible. Es difícil, por supuesto, porque el mercado interno, ante una desregulación, no puede sostener un precio internacional, estamos de acuerdo. Pero ahí es donde creo que hay que trabajar, que hay que cuidar a la demanda. O sea, si tenemos que subsidiar, hay que subsidiar la demanda. La oferta tiene que ser libre y eso te va a permitir incrementar y exportar. Pero en la medida en que intervengamos la oferta, es muy difícil para este tipo de industria. Y estoy hablando, nosotros somos chiquitos, quizás no nos impacta tanto, pero sí a las empresas grandes internacionales que tienen que definir ir a Nigeria o ir a Argentina, o ir a México o ir a Argentina. Obviamente todo este tipo de intervenciones tienen su impacto. Y el acceso a capitales y la obtención de divisas y todo eso, ¿no? Y eso, digamos que hoy es el gran cuello de botella que tiene, sobre todo empresas como nosotros, claro, en la financiación. Hoy claro, hay muchísimo proyecto, hay mucha oportunidad para hacer cosas, pero lamentablemente hay una restricción de capital para invertir muy, muy importante. Porque hay como una mirada que las empresas independientes o las de pequeña escala, a la hora de hablar del otro segmento de la industria, los no convencionales, ¿no? Tienen un límite enorme en el acceso a capitales, o que ese sector está relegado solamente a las grandes empresas, a los grandes capitales. Claramente es una inyección mucho más intensiva de capitales la que requiere un área no convencional. También hay experiencias de empresas más pequeñas, independientes, que se fondearon en el mercado de capitales y están dando que hablar en este tramo de la producción de vaca muerta. ¿Qué tanto hay de imposibilidad de que eso suceda por aspiraciones de esas empresas y qué tanto es una restricción del mercado de capitales como para que eso ocurriera? ¿Crees que hay empresas que si estuvieran dadas esas condiciones, el caso de ustedes, el caso de alguna otra pequeña empresa de menor escala, estarían en condiciones o estarían interesadas en dar ese salto, con bloques no convencionales también? Bueno, digamos, la respuesta la tenés en lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, como consecuencia del no convencional, hubo un desarrollo muy importante de empresas independientes con una o dos campos que pudieron hacer su actividad y obviamente con financiación obtenida en el mercado. Algunas salieron al mercado público, otros a través de fondos de inversión que aportaron. Ahora, después cuando vino todo el problema de la pandemia, ese tipo de empresas no resistieron y hoy ves que quedó el tendal de empresas en Estados Unidos, en Canadá, empresas independientes, que no pudieron pagar toda su deuda y hoy están muchas en Chapter 11. Entonces,
Sí se puede, pero hay que evaluar muy bien el riesgo, porque para empresas chicas como las nuestras, quizás dar este tipo de paso tiene que estar muy bien pensado y con un riesgo muy bien evaluado, porque te puede costar la compañía. Entonces, hay gente que tiene más aversión al riesgo, hay gente que le gusta más, pero no te olvides que son inversiones muy importantes, en muy corto plazo y con riesgo más alto de lo que nosotros hacemos. Mauricio, ¿qué parte del gas que ustedes obtienen es gas asociado y qué parte es, en proporción de campos productores específicamente donde están incursionando en gas? Te diría que el 80% es gas libre y el 20% es gas asociado. Bien. ¿Y cómo estás viendo ese escenario? Digamos, las restricciones, obviamente, de que tiene el mercado argentino, 4 meses de mayor consumo doméstico, la imposibilidad de tener un marco también que propicie las exportaciones. ¿Cuál es el caso específico de ustedes? ¿Lo que ustedes están produciendo lo reinyectan al sistema doméstico, por decirlo así, o están también incursionando con alguna salida a Chile, al exterior? No, en lo que hace a gas, hoy es 100% mercado doméstico. Hemos tenido algún acuerdo que hemos participado, no exclusivamente nosotros, sino con otro grupo de productores, a través de alguna comercializadora en algún contrato de exportación, pero la verdad que las restricciones son tan altas que funcionó muy poco para lo que estaba previsto, digamos, ¿no? Fueron muy pocos los días que se pudo exportar. Así que hoy nosotros estamos vendidos para toda la campaña que se le llama desde mayo 21 hasta abril 22, estamos todos vendidos al mercado interno. Te hago una última pregunta y tiene que ver con, ¿cómo ves ese corto plazo que tal vez sea al que uno puede aludir con cierto viso más de razonabilidad o de certeza? Digo, en la demanda interna de petróleo a partir de la producción de ustedes. ¿Qué están viendo para el próximo semestre del año, arranque del próximo año? ¿Qué posiciones van a estar tomando ustedes? ¿Van a estar acelerando? ¿Van a sostener este nivel de producción? ¿Qué están previendo? También una coyuntura de precios que en principio podría resultar también, al menos en ese lapso, en términos similares, ¿no? Después hay que ver qué termina ocurriendo, pero digo, se vaticina un escenario similar al actual. ¿Ustedes qué están viendo? Bueno, en lo que hace al año 2021, nosotros estamos terminando toda una campaña de workover y casualmente hace unas semanas la provincia de Neuquén, que es donde nosotros estamos operando, sacó el decreto 913, que es para incentivar las intervenciones. Es un programa que sacó la Secretaría de Energía de Neuquén, y lo que hace es sobre la inversión, en función al compre neuquino, a la inversión que se hace y a la productividad de esa inversión, se da un incentivo que va a aplicar sobre el ingreso bruto. Entonces uno puede, sobre la inversión, llegar hasta el 50% de recuperación. Eso lo estamos evaluando, se presenta la semana que viene y esperamos presentar un programa interesante que vamos a incluir un equipo más, por un pedido corto que serían 3 meses, 4 meses. En el mediano plazo estamos trabajando en 3 oportunidades de negocio para crecer. Hay cosas en el mercado que se están presentando muy interesantes para adquirir nuevas concesiones. Y obviamente en ese caso la gran restricción es la financiación para poder acceder, ¿no? Pero estamos trabajando seriamente en esos tres frentes y ojalá alguno de los 3 podamos cerrar para inicio del año que viene. Mauricio, muchísimas gracias por la charla, por esta mirada tuya respecto al sector hidrocarburífero. Bueno, también saber de primera mano en qué escenario están viendo desde Oilstone y conocer más de la realidad de la empresa en esta charla, en esta entrevista. Así que desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista. No, gracias a vos, Fernando, y gracias por el contacto.